Un niño pobre busca en la iglesia solo un pedazo de pan para aliviar su hambre. Pero en lugar de eso, encuentra al novio millonario revelando un secreto al padre antes de la ceremonia. Las palabras que escucha revelan una conexión inesperada entre su madre y el hombre a punto de casarse. En ese instante, el niño se da cuenta de que tiene el poder de exponer la verdad y cambiarlo todo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol abrasador de Madrid castigaba las calles del centro de la ciudad aquella tarde de jueves. Dentro de la centenaria iglesia de San Ginés, Alejandro Martínez caminaba nerviosamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el ambiente silencioso. El traje italiano impecable contrastaba con su semblante perturbado. A los 35 años, el empresario exitoso llevaba un secreto que lo consumía por dentro. Padre Miguel, un hombre de cabello canoso y expresión serena, observaba el movimiento inquieto del hombre que acababa de entrar en su confesionario. «¿En qué puedo ayudarte, hijo mío?», preguntó con voz calmada. «Padre, mañana es mi boda con Elena», comenzó Alejandro, pasándose las manos por el rostro. «Pero hay algo que necesito confesar antes, algo que he estado cargando durante 7 años y ya no puedo soportar más». El religioso esperó pacientemente mientras Alejandro reunía el valor para continuar. Afuera, un niño de aproximadamente 7 años entró sigilosamente en la iglesia, buscando refugio del calor sofocante. Su ropa sencilla y desgastada delataba su condición humilde. Era Gabriel, que solía pasar las tardes vagando por el centro de la ciudad mientras su madre trabajaba como costurera. «Hace 7 años», continuó Alejandro con la voz entrecortada, «conocí a una mujer llamada Isabel. Era una joven sencilla, pero tenía una dignidad y una fuerza que me cautivaron. Nos enamoramos intensamente». Gabriel, que se había escondido detrás de una de las últimas filas de bancos, aguzó el oído al escuchar el nombre de su madre. ¿Coincidencia? Isabel trabajaba como secretaria en una oficina cerca de mi empresa. Comenzamos a vernos después del trabajo. Cenábamos juntos, hacíamos planes. Ella era diferente de todas las mujeres que había conocido. No se impresionaba por mi dinero o posición social. Veía algo en mí que ni yo mismo podía ver. El empresario hizo una pausa, respirando profundamente. El aire dentro del confesionario parecía más pesado con cada palabra. Pero entonces, una noche de junio, Isabel vino a mí con una noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada, y yo simplemente entré en pánico. Mi familia es tradicional, padre. Acabábamos de cerrar una fusión importante en la empresa. Un escándalo podría arruinarlo todo. Gabriel, aún escondido, sentía su corazón latir con más fuerza. Las palabras del extraño comenzaban a formar un rompecabezas en su mente infantil. «¿Qué hiciste, hijo mío?», preguntó el padre Miguel, aunque ya intuía la respuesta. «Hice lo más cobarde que un hombre puede hacer», respondió Alejandro, su voz cargada de vergüenza. «Desaparecí. Cambié mis números de teléfono, trasladé mi oficina a otro barrio, corté cualquier posibilidad de contacto. Abandoné a Isabel embarazada, sin explicaciones, sin apoyo, sin nada». El pequeño Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban. Su madre nunca hablaba de su padre, cambiaba de tema cuando él preguntaba. Ahora, escondido en esa iglesia, escuchaba una historia que parecía explicar tanto. Durante todos estos años, intenté convencerme de que hice lo necesario. Construí una carrera sólida. Conocí a Elena, que viene de una familia tan tradicional como la mía. Pero el remordimiento nunca me abandonó. No sé si Isabel tuvo al bebé, no sé si está bien, no sé nada. Y ahora, a las puertas de mi boda, este peso se ha vuelto insoportable. El padre Miguel permaneció en silencio por unos instantes, permitiendo que sus siguientes palabras tuvieran el debido peso. El verdadero arrepentimiento, hijo mío, exige más que palabras, exige acciones. «¿Qué debo hacer, padre?», preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. «Tú sabes la respuesta. Necesitas encontrar a Isabel, descubrir qué pasó, asumir tus responsabilidades. No puedes construir un nuevo comienzo sobre los cimientos de un error no reparado».
Gabriel no esperó para escuchar más. Con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos, salió corriendo de la iglesia. Necesitaba encontrar a su madre. Necesitaba contarle lo que había descubierto. En su mente infantil, una certeza comenzaba a formarse. Aquel hombre de traje caro y expresión atormentada era su padre. Isabel estaba en casa, cosiendo un vestido para una clienta, cuando Gabriel irrumpió por la puerta jadeante y agitado. «Mamá, madre, necesito contarte algo». Ella dejó la costura, preocupada por el estado de su hijo. «Tranquilo, mi amor, ¿qué ha pasado?» «Madre, he encontrado a mi padre, quiero decir, creo que lo he encontrado». Estaba en la iglesia hablando con el padre sobre ti, sobre cuando quedaste embarazada de mí. El rostro de Isabel palideció y la aguja que sostenía cayó al suelo. 7 años de secretos cuidadosamente guardados amenazaban con salir a pitucientusansi. La luz, justo cuando su vida ya estaba lo suficientemente complicada con los problemas de salud que enfrentaba. «Gabriel, mi hijo», comenzó, pero su voz falló. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años la complejidad de esa situación? ¿Cómo proteger su corazón de las verdades que ella misma había intentado olvidar? El niño se acercó a su madre, sus ojos brillando de expectativa. «¿Es verdad, madre? ¿Ese hombre es mi padre? ¿Por qué nos dejó?» Isabel abrazó a su hijo, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. El pasado que tanto se había esforzado por dejar atrás acababa de alcanzarlos, y ahora no había forma de escapar de las verdades que saldrían a la luz. Isabel pasó la noche en vela, revolviéndose en la cama del pequeño cuarto que compartía con Gabriel en el modesto piso del barrio de Salamanca. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, trayendo a la superficie recuerdos que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. En la cómoda al lado de la cama, una caja de zapatos guardaba las únicas pruebas materiales de su relación con Alejandro, algunas fotos, cartas y una prueba de embarazo positiva que había cambiado su vida para siempre. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Gabriel, Isabel tosía insistentemente. Su salud había empeorado en los últimos meses, pero se negaba a reducir el ritmo de trabajo. Las facturas no se pagaban solas y el tratamiento médico consumía gran parte de sus recursos. «Madre, necesitas ir al médico», dijo Gabriel, observándola con preocupación mientras comía su pan con mantequilla. «No te preocupes, mi amor, es solo un resfriado», mintió Isabel, forzando una sonrisa. Sabía que era más que eso, pero no quería preocupar a su hijo. «Ahora date prisa para no llegar tarde al colegio». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el lujoso apartamento del barrio de Chamberí, Alejandro enfrentaba su propia tormenta interior. Su teléfono no dejaba de sonar. Eran mensajes de Elena, su prometida, preguntando por los últimos detalles de la boda que tendría lugar al día siguiente. Pero apenas podía concentrarse en las respuestas. «Necesito resolver esto hoy», murmuró para sí mismo, ajustándose la corbata frente al espejo. La conversación con el padre Miguel había despertado algo en él, una urgencia que ya no podía ignorar. Esa misma mañana, Gabriel decidió faltar a la escuela. En lugar de seguir su camino habitual, volvió a la iglesia de San Ginés. Algo le decía que encontraría a Alejandro allí nuevamente. Su intuición no falló. El empresario había regresado, esperando encontrar al padre Miguel para más orientación. Con el valor que solo un niño puede tener, Gabriel se acercó a Alejandro, que estaba sentado en uno de los bancos de la iglesia. «¿Tú eres Alejandro Martínez?», preguntó, su pequeña voz resonando en el espacio sagrado. Alejandro se volvió sorprendido por la aproximación. Sus ojos se encontraron con los del niño, y algo en esa mirada lo hizo estremecer. Era como mirar a un espejo de su pasado, los mismos ojos verdes, el mismo rostro. «Sí, soy yo», respondió, sintiendo que la garganta se le secaba. «¿Y tú quién eres?» «Me llamo Gabriel, Gabriel Sánchez. Mi madre es Isabel Sánchez», respondió el niño manteniéndose firme a pesar del temblor en sus manos. «Escuché tu conversación con el padre ayer. Tú eres mi padre, ¿verdad?»
El mundo pareció detenerse por un instante. Alejandro sintió el peso de esas palabras como un golpe en el estómago. Allí estaba él, su hijo, el fruto de su relación con Isabel, la consecuencia viva de su cobardía. «Gabriel, yo...» comenzó Alejandro, pero las palabras le faltaron. ¿Qué decirle? ¿A un niño al que abandonaste antes de que naciera? «Mi madre está enferma», continuó Gabriel, su voz ahora cargada de emoción. «Ella trabaja mucho, pero el dinero apenas alcanza para los medicamentos. Nunca me habló de ti, pero ahora sé por qué». Alejandro se levantó, las piernas temblorosas. La realidad lo golpeaba con toda su fuerza. No solo tenía un hijo, sino que ese hijo y su madre estaban pasando por dificultades mientras él vivía en el lujo. «Llévame con ella», pidió Alejandro, su voz temblorosa. «Por favor». Gabriel dudó por un momento, pero asintió. Durante el trayecto en el lujoso coche de Alejandro, el niño observaba la ciudad por la ventana, pensando en cómo su vida podría haber sido diferente si su padre no hubiera abandonado a su madre. Cuando llegaron a la casa sencilla donde vivía Isabel, ella estaba en el patio trasero, organizando las costuras del día. Al ver a Gabriel bajando de un coche importado acompañado por Alejandro, el tejido que sostenía se le escapó de las manos. «Isabel». Alejandro pronunció su nombre como una plegaria. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su voz mezclando sorpresa e indignación. «¿Cómo?» «Fui yo, mamá», interrumpió Gabriel. «Lo encontré en la iglesia. Él necesita saber que estás enferma, que necesitamos ayuda». Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Alejandro corrió para sostenerla, pero ella lo rechazó con un gesto firme. «No necesito tu ayuda, Alejandro, no después de 7 años», dijo, pero una fuerte crisis de tos le impidió continuar. «Isabel, por favor», imploró Alejandro, viendo el estado debilitado de la mujer que una vez amó. «Sé que no merezco tu perdón, pero déjame ayudar. Si no por ti, por Gabriel». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó insistentemente. Era Elena, probablemente para discutir más detalles de la boda. Él miró el aparato y luego a Isabel y Gabriel, su familia secreta, las personas que había abandonado en nombre de una vida que ahora parecía vacía y sin sentido. «Te casas mañana», afirmó Isabel. No era una pregunta. «Lo vi en los periódicos, el gran empresario Alejandro Martínez y la heredera Elena López. Una unión perfecta para los columnistas sociales». Gabriel miraba de uno a otro tratando de entender la complejidad de la situación. Su padre, que acababa de encontrar, estaba a punto de casarse con otra mujer. Su madre, siempre tan fuerte, parecía más frágil que nunca. «La boda», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por una nueva crisis de tos de Isabel, esta vez más fuerte. Cuando ella retiró el pañuelo de su boca, había manchas de sangre. «¡Mamá!», gritó Gabriel asustado. Alejandro no dudó. Tomó a Isabel en sus brazos, ignorando sus débiles protestas, y la llevó hasta su coche. «Vamos al hospital ahora. Luego hablamos de todo lo demás». Mientras el coche recorría las calles de Madrid hacia el mejor hospital privado de la ciudad, Alejandro sabía que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El matrimonio, su reputación, sus negocios, todo parecía insignificante ante la necesidad de hacer lo correcto, aunque fuera tarde. El Hospital Gregorio Marañón estaba en plena actividad cuando Alejandro llegó cargando a Isabel, seguido de cerca por Gabriel. Su nombre e influencia le aseguraron atención inmediata, y en cuestión de minutos, Isabel estaba siendo examinada por un equipo médico especializado. En la sala de espera, Gabriel se sentó en silencio, observando a su recién descubierto padre caminar de un lado a otro, haciendo llamada tras llamada. Alejandro canceló todas sus reuniones del día, pero había una llamada que no podía posponer. Elena necesitaba saberlo. «Elena, necesitamos hablar», dijo alejándose un poco de Gabriel. «Ha pasado algo que va a cambiarlo todo». Al otro lado de la línea, Elena percibió la gravedad en su voz. «Alejandro, estoy en medio de la prueba del vestido de novia.
¿Puede esperar hasta más tarde? No, no puede, respiró hondo. Necesito verte ahora. Es sobre el matrimonio, sobre mi pasado, sobre un hijo que no sabía que tenía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Elena finalmente habló, su voz era irreconocible. ¿Un hijo? ¿De qué estás hablando, Alejandro? Por favor, ven al Hospital Gregorio Marañón. Te lo explicaré todo en persona. Mientras esperaba a Elena, Alejandro observaba a Gabriel, que se había quedado dormido en la silla de la sala de espera. El niño era su imagen de pequeño, los mismos rasgos, la misma forma de dormir con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no había imaginado que Isabel podría haber seguido adelante con el embarazo? El médico responsable, el doctor Javier Fernández, se acercó con una expresión seria. «Señor Martínez, ¿podemos hablar en privado?» Alejandro dudó, mirando a Gabriel. «No se preocupe», dijo una enfermera que pasaba. «Yo me encargaré de él». En la sala del médico, Alejandro descubrió la extensión del problema. Isabel sufría de una enfermedad pulmonar grave, agravada por la falta de tratamiento adecuado. «Ella necesita una hospitalización prolongada y un tratamiento específico», explicó el doctor Javier Fernández. «El cuadro es delicado, pero con los cuidados apropiados hay buenas posibilidades de recuperación». «Haga lo que sea necesario, doctor. El costo no es un problema», aseguró Alejandro, firmando los papeles de hospitalización. Cuando regresó a la sala de espera, Elena ya estaba allí, aún usando el vestido de novia parcialmente ajustado. Sus ojos se fijaron primero en Alejandro, luego en Gabriel, que seguía durmiendo. «¿Es él?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro asintió. «Elena, perdóname. Debí haberte contado antes, pero yo mismo no lo sabía. Hace 7 años...» «Para», lo interrumpió. «No quiero oír sobre tu aventura con otra mujer. Quiero saber qué piensas hacer ahora, a menos de 24 horas de nuestra boda». Antes de que Alejandro pudiera responder, Gabriel despertó, frotándose los ojos. Su mirada se encontró con Elena y luego con el vestido de novia. Incluso con su edad, entendió perfectamente la situación. «¿De verdad te vas a casar mañana?», preguntó con una voz pequeña cargada de decepción. Elena miró al niño, luego a Alejandro. «Sí, lo hará», respondió firme. «¿No es así, Alejandro?». El empresario sintió el peso de esa decisión sobre sus hombros. Por un lado estaba el compromiso con Elena, las familias involucradas, los negocios que se verían afectados. Por el otro, Isabel luchando por su vida y Gabriel, su hijo, que acababa de encontrar. «No puedo», respondió finalmente. «No puedo casarme mañana, Elena. No así. Necesito enmendar los errores que he cometido. Necesito estar presente para mí. Hijo, necesito ayudar a Isabel». «¿Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido por un error del pasado?», preguntó Elena, incrédula. «No es un error del pasado», respondió Alejandro, poniendo su mano sobre el hombro de Gabriel. «Fausto es mi hijo, mi responsabilidad, mi familia». Elena se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. «Te arrepentirás de esto, Alejandro. Mi familia no aceptará esta humillación en silencio». Cuando ella se fue, Gabriel miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cancelaste tu boda por nosotros?». «No, hijo», respondió Alejandro, sorprendiéndose de la naturalidad con la que la palabra «hijo» salió de su boca. «La cancelé porque era lo correcto, porque tú y tu madre merecen más que migajas de mi atención». En ese momento, Antonio López, padre de Elena y un importante socio en los negocios de Alejandro, irrumpió en el pasillo del hospital. Su rostro estaba rojo de ira. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», vociferó. «Años de planificación, alianzas empresariales, todo tirado a la basura por un chico y una mujer de tu pasado. Cuidado con tus palabras», advirtió Alejandro, interponiéndose entre Antonio y Gabriel. «Estamos en un hospital y estás hablando de mi hijo». «Tu hijo...» «Bastardo», escupió Antonio. «Esto tendrá consecuencias, Martínez. No saldrás ileso de esta traición». Mientras Antonio se alejaba lanzando amenazas, Alejandro se dio cuenta de que su vida había cambiado irreversiblemente en las últimas 24 horas. La boda cancelada,
las alianzas empresariales en riesgo, el descubrimiento de un hijo e Isabel luchando por su vida. Todo formaba un torbellino de emociones y responsabilidades. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz con sus decisiones. Miró a Gabriel, quien lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación, y supo que, sin importar las consecuencias, estaba en el camino correcto. La noticia de la cancelación de la boda de Alejandro Martínez con Elena López explotó en los medios como una bomba. Los titulares especulaban sobre los motivos, y no tardó mucho en que la historia del hijo secreto comenzara a circular en los círculos empresariales de Madrid. Una semana después de la hospitalización de Isabel, Alejandro estableció una rutina. Por la mañana, atendía los asuntos más urgentes de la empresa por videoconferencia desde el hospital. Por la tarde, ayudaba a Gabriel con las tareas escolares en una sala improvisada que había montado cerca de la habitación de Isabel. Las noches las dedicaba a largas conversaciones con ella, cuando su salud lo permitía. «¿Por qué nunca me buscaste para contarme sobre Gabriel?», preguntó Alejandro una de esas noches, mientras Isabel estaba sentada en el sillón de la habitación del hospital, visiblemente más fuerte después de los primeros días de tratamiento. «Lo intenté», respondió ella con la mirada fija en la ventana. «En los primeros meses iba todos los días a tu empresa. Tus guardias tenían órdenes de no dejarme entrar. Envié cartas, correos electrónicos, todo volvía. Después de un tiempo entendí el mensaje». Alejandro sintió que el peso de la culpa crecía aún más. Era un cobarde, Isabel. Estaba más preocupado por la opinión de los demás que por lo que era correcto. «¿Y ahora?», preguntó ella, volviéndose para mirarlo. «¿Qué ha cambiado? ¿Por qué cancelaste tu boda?». «Porque cuando vi a Gabriel en esa iglesia, cuando escuché su voz llamándome papá, me di cuenta de que nada más importaba. Dinero, estatus, aprobación social. Todo eso parece vacío comparado con la oportunidad de conocer a mi hijo, de ser parte de su vida y de intentar reparar lo que te hice a ti». Isabel esbozó una triste sonrisa. «No se pueden reparar 7 años de ausencia, Alejandro». «No, pero puedo intentar que los próximos años sean diferentes». La conversación fue interrumpida por Gabriel, que entró en la habitación llevando un dibujo que había hecho en la escuela. Era un retrato de la familia. Él en el centro, Isabel de un lado y Alejandro del otro, todos tomados de la mano. «Mira, mamá, la profesora nos pidió que dibujáramos a nuestra familia», dijo orgulloso. «Ahora puedo dibujar a mi papá también». Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada emocionada. La inocencia de Gabriel era como un bálsamo para las heridas del pasado. Al día siguiente, Alejandro enfrentó su primera gran crisis empresarial. Antonio López, cumpliendo sus amenazas, comenzó a retirar sistemáticamente sus inversiones de las empresas del Grupo Martínez. El mercado reaccionó nerviosamente y las acciones comenzaron a caer. «Señor Martínez», su secretaria lo interceptó en el pasillo del hospital. «El consejo está exigiendo una reunión de emergencia. Quieren explicaciones sobre los últimos acontecimientos». «Programe la reunión para mañana», respondió ajustándose la corbata, «y prepare una presentación completa sobre nuestra situación financiera. Vamos a enfrentar esto de frente». Mientras tanto, en la escuela de Gabriel, los comentarios sobre su nueva situación familiar comenzaban a circular. Algunos compañeros, hijos de empresarios que conocían la historia, empezaron a tratarlo de manera diferente. «¿Es verdad que tu padre es Alejandro Martínez?», preguntó un compañero durante el recreo. «Mi padre dijo que canceló la boda por tu culpa». Gabriel, demostrando una madurez más allá de su edad, respondió simplemente: «Sí, es mi padre, y está cuidando de mi madre, que es lo que importa». Por la noche, cuando Alejandro fue a buscar a Gabriel a la escuela, encontró a su hijo más callado de lo normal. «¿Pasó algo hoy?», preguntó preocupado. «Papá», Gabriel comenzó, aún acostumbrándose a la palabra. «La gente habla mucho de ti en la escuela, sobre la boda que no ocurrió, sobre mí». Alejandro estacionó el coche y se giró hacia su hijo. «Gabriel, mírame. La gente siempre va a hablar. Lo importante es lo que nosotros sabemos que es verdad. Y la verdad
es que tú eres mi hijo, te quiero y nada va a cambiar eso. Incluso si tu empresa pierde dinero por mi culpa, incluso si lo pierdo todo, respondió Alejandro sin dudar. Algunas cosas son más importantes que el dinero. Al llegar al hospital, encontraron a Isabel sentada en la cama conversando con el doctor Fernández. Su semblante estaba más animado. Los exámenes están mostrando una buena respuesta al tratamiento, explicó el médico. Si continúa así, en unas semanas podremos pensar en el alta. La noticia trajo alegría, pero también preocupación. ¿A dónde irían Isabel y Gabriel? El pequeño apartamento donde vivían no ofrecía las condiciones necesarias para su recuperación. «Vengan a vivir conmigo», propuso Alejandro impulsivamente. «Tengo más que suficiente espacio y así puedo ayudar mejor en tu cuidado, Isabel». «Alejandro, no sé si...» «Por favor, mamá», interrumpió Gabriel, sus ojos brillando de expectativa. «Va a ser genial. Papá tiene una casa enorme con piscina y todo». Isabel miró a su hijo, luego a Alejandro. Años de resentimiento y rencor luchaban contra la realidad presente. Alejandro estaba genuinamente intentando hacer lo correcto, y Gabriel merecía la oportunidad de convivir con su padre. «Vamos a pensarlo cuando llegue el momento», respondió diplomáticamente. «Por ahora, vamos a centrarnos en mi recuperación». Esa noche, después de que Gabriel se durmiera en el sofá de la habitación, Alejandro observaba por la ventana las luces de la ciudad. Su imperio empresarial podía estar en riesgo, su reputación social dañada, pero por primera vez en su vida sentía que estaba en el camino correcto. La verdadera riqueza, había descubierto, no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en las sonrisas de su hijo y en la oportunidad de redención que la vida le había ofrecido. La reunión del Consejo Administrativo del Grupo Martínez tuvo lugar en una mañana lluviosa de lunes. Alejandro entró en la sala de reuniones, enfrentando miradas críticas y susurros apenas disimulados. A la cabecera de la mesa, Francisco Martínez, su padre y presidente honorario del grupo, lo esperaba con expresión grave. «Hijo», comenzó Francisco, ¿tienes idea del perjuicio que tus decisiones personales están causando a la empresa? Las acciones han caído un 15% desde la cancelación de la boda, y los López ya han retirado el 30% de sus inversiones. Alejandro permaneció de pie, mirando a cada miembro del consejo. «Señores, sé que las últimas semanas han sido turbulentas, pero antes de discutir números, necesito hacer un anuncio oficial. Tengo un hijo de 7 años, fruto de una relación del pasado. Su nombre es Gabriel, y él y su madre forman parte de mi vida ahora». La sala estalló en comentarios y exclamaciones. Francisco golpeó la mesa, pidiendo silencio. «¿Y qué hay de las pérdidas?», cuestionó Carlos Gutiérrez, uno de los consejeros más antiguos. «¿Cómo piensa recuperar la confianza de los inversores?». Alejandro encendió el proyector, revelando una presentación detallada. «Tengo un plan de reestructuración. Vamos a diversificar nuestras inversiones, buscar nuevos socios. Ya he iniciado conversaciones con el Grupo Fernández, que está interesado en llenar el vacío dejado por los López». Mientras Alejandro presentaba su estrategia, en el hospital, Isabel recibía una visita inesperada. Elena López, aún cargando el resentimiento por la boda cancelada, decidió conocer a la mujer que había cambiado sus planes. «Entonces tú eres Isabel», dijo Elena, parada en la puerta de la habitación. «La mujer que destruyó mi boda». Isabel, que estaba organizando algunas pertenencias, se volvió con calma. «No destruí nada, señora López. Simplemente existimos, mi hijo y yo». Alejandro tomó sus propias decisiones. ¿Decisiones? ¿Llamas decisión aparecer con un hijo después de 7 años, justo en la víspera de nuestra boda? «No planeé nada de esto», respondió Isabel manteniendo la dignidad. «Fue Gabriel quien encontró a Alejandro en la iglesia. Si quiere culpar a alguien, culpe al destino, o tal vez a su conciencia». Elena se acercó, sus ojos brillando de ira. «No te lo mereces, no después de esconder a ese niño durante tanto tiempo». «¿Esconder?». Isabel soltó una risa amarga. «Pasé meses intentando contarle a Alejandro sobre el embarazo. Él fue quien eligió no escucharme. Ahora sí, me disculpa, necesito descansar.
Mi tratamiento lo exige. En ese momento Gabriel entró en la habitación, volviendo de la escuela. Al ver a Elena se detuvo en la puerta, reconociéndola de las fotos en los periódicos. «Hola», dijo, educadamente, aunque sintiendo la tensión en el ambiente. Elena miró al niño y por un momento su expresión se suavizó. Era innegable el parecido con Alejandro, los mismos ojos, la misma sonrisa. «Hola, Gabriel», respondió, con la voz temblando ligeramente. Sin decir nada más, salió apresuradamente de la habitación. Por la noche, cuando Alejandro llegó al hospital después de la reunión del consejo, Isabel le contó sobre la visita de Elena. «Lo siento mucho», dijo, pasando la mano por su cabello. «Elena está dolida, con razón, pero no tenía derecho a venir aquí a confrontarte. La gente está curiosa, Alejandro. Es natural. Tú eres una figura pública y toda esta historia es inusual». «Papá», interrumpió Gabriel entrando, emocionado a la habitación. «Adivina qué, saqué un 10 en el examen de matemáticas». Alejandro sonrió tomando a su hijo en brazos. «Eso merece una celebración. ¿Qué te parece un helado?» «Alejandro», advirtió Isabel, «ya es tarde». «Por favor, mamá», suplicó Gabriel. «Papá dijo que hay una heladería cerca que cierra tarde». Isabel observó a los dos, tan parecidos en sus sonrisas esperanzadas, y cedió. «Está bien, pero no se demoren». Mientras saboreaban sus helados en una mesa de la heladería, Gabriel hizo la pregunta que llevaba días guardando. «Papá, ¿por qué nunca buscaste saber de mí antes?» Alejandro sintió que su corazón se apretaba. ¿Cómo explicar sus errores del pasado de una forma que un niño pudiera entender? «Gabriel, a veces los adultos cometemos errores por miedo. Yo tenía miedo de no ser un buen padre, miedo de lo que la gente pensaría, miedo de decepcionar a mi familia. Pero, ¿sabes cuál fue mi mayor error? Fue dejar que ese miedo me impidiera conocerte y estar al lado de tu madre. ¿Y ahora ya no tienes miedo?» «Ahora tengo otros miedos», admitió Alejandro. «Miedo de no poder recuperar el tiempo perdido, miedo de no ser el padre que mereces. Pero estoy aprendiendo que enfrentar estos miedos es mejor que huir de ellos». De vuelta en el hospital, encontraron a Isabel durmiendo. Gabriel le dio un beso de buenas noches a su madre y se acomodó en el sofá-cama que se había convertido en su lugar de descanso durante las últimas semanas. Alejandro se quedó un poco más, observando a Isabel dormir. Sus sentimientos hacia ella eran confusos, una mezcla de culpa, admiración y algo más que aún no podía definir. Ella había criado a Gabriel sola, convirtiéndolo en un niño extraordinario a pesar de todas las dificultades. Antes de irse, encontró sobre la mesa un sobre que no estaba allí antes. Dentro había una carta de Elena. «Alejandro, vine a conocer a la mujer que elegiste en mi lugar. Esperaba encontrar a alguien a quien poder odiar, pero encontré solo a una madre protegiendo a su hijo. Tal vez hiciste la elección correcta después de todo, Elena». Alejandro guardó la carta en su bolsillo, pensativo. Las tormentas en su vida continuaban, pero algo le decía que lo peor ya había pasado. Ahora era el momento de reconstruir no solo su empresa, sino principalmente su familia. El otoño llegaba a Madrid, pintando las calles con hojas amarillentas, cuando Isabel finalmente recibió el alta del hospital. Durante las 6 semanas de internación, su salud había mejorado considerablemente, pero el médico fue enfático. Necesitaría cuidados especiales durante los próximos meses. El ambiente donde va a estar debe estar libre de polvo, bien ventilado y con humedad controlada, explicó el doctor Fernández, entregando una lista de recomendaciones a Alejandro. Cualquier signo de recaída, tráiganla inmediatamente. Alejandro ya lo tenía todo preparado. Contra todas las resistencias iniciales de Isabel, logró convencerla de mudarse temporalmente a su casa, una mansión en el barrio de La Moraleja. Una de las habitaciones del ala principal fue completamente adaptada para recibirla, con humidificadores, filtros de aire y todo el confort necesario. «No hacía falta tanto», comentó Isabel, observando la habitación impecablemente decorada, en tonos suaves de azul. «Podríamos haber adaptado mi apartamento». «Por favor, Isabel», Alejandro interrumpió gentilmente.
déjame hacer esto, por ti y por Gabriel. Gabriel, por su parte, estaba extasiado con la mudanza. Su habitación, al lado de la de su madre, había sido decorada con todos sus superhéroes favoritos, información que Alejandro había obtenido durante sus conversaciones nocturnas en la heladería. «Mamá, mira, hasta tiene un escritorio para hacer la tarea», exclamó el niño, corriendo de un lado a otro de la habitación. «Y se puede ver la piscina desde la ventana». Doña Carmen, la gobernanta que llevaba años trabajando para Alejandro, observaba el movimiento con una discreta sonrisa. Ya se había enamorado de Gabriel durante sus visitas a la mansión en las últimas semanas, y ver la casa cobrar vida con la presencia de un niño la hacía feliz. «El almuerzo está servido», anunció ella. «Hice esa sopa de verduras que le gusta a la señora Isabel». Durante el almuerzo, sentados alrededor de la gran mesa del comedor, Gabriel no paraba de hablar sobre sus planes. «Papá, ¿me vas a enseñar a nadar en la piscina? ¿Y podemos hacer un club de lectura?» La profesora dijo que leer en familia ayuda en el desarrollo. Alejandro sonrió emocionado por el entusiasmo de su hijo. «Claro que sí. Podemos empezar este fin de semana, ¿qué te parece?» Isabel observaba la interacción entre padre e hijo con sentimientos encontrados. Era innegable que Alejandro se estaba esforzando por ser un buen padre, y Gabriel florecía con esa atención. Pero una parte de ella todavía temía que todo fuera temporal, que Alejandro pudiera desaparecer de nuevo. Por la noche, después de que Gabriel se fue a dormir, Alejandro encontró a Isabel en el balcón, observando las luces de la ciudad. «¿En qué estás pensando?», preguntó, ofreciéndole una taza de té. «En cómo la vida da vueltas», respondió ella, aceptando la bebida. «Hace 2 meses estaba cosiendo vestidos hasta altas horas de la noche para pagar las cuentas. Ahora estoy aquí, en esta casa que parece un sueño». «Isabel», comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que todavía no confías plenamente en mí y tienes todo el derecho, pero quiero que sepas que no estoy haciendo esto por obligación o culpa. Bueno, tal vez al principio era eso, pero ahora es diferente. Verte a ti y a Gabriel, convivir con ustedes, me está transformando en alguien mejor, alguien que siempre quise ser pero no tenía el valor». En ese momento, fueron interrumpidos por un ruido proveniente de la habitación de Gabriel. El niño estaba teniendo una pesadilla, algo que ocurría ocasionalmente desde que descubrió a su padre. Ambos corrieron a la habitación. Isabel se sentó en la cama, acariciando el cabello de su hijo, mientras Alejandro sostenía su pequeña mano. «Está todo bien, mi amor», susurró Isabel. «Mamá y papá están aquí». Gabriel abrió los ojos lentamente, mirando a los dos. «No, se van a ir, ¿verdad?» «Nunca», respondió Alejandro con firmeza. «Estamos aquí para siempre, hijo». Después de que Gabriel volvió a dormirse, Alejandro recibió un mensaje en su teléfono. Era de su padre, Francisco. «Hijo, necesitamos hablar. Cena conmigo mañana, solo». Alejandro le mostró el mensaje a Isabel. «¿Tu padre todavía no acepta la situación?», preguntó ella. «Es un hombre tradicional», explicó Alejandro. «Pero es mi padre. Necesito intentar que lo entienda. ¿Quieres que Gabriel y yo volvamos a mi apartamento para facilitar las cosas con tu familia?» Alejandro tomó las manos de Isabel mirándola a los ojos. «No, ustedes también son mi familia. Mi padre tendrá que aceptarlo». Esa noche, después de que Isabel se retiró, Alejandro se quedó en su oficina preparando la presentación para la próxima reunión del consejo. Las acciones de la empresa se habían estabilizado y las negociaciones con el Grupo Fernández progresaban bien. Pero no eran los números en los que estaban enfocados sus pensamientos. En su escritorio, una foto reciente de Gabriel le sonreía. Al lado, una antigua foto suya con Isabel que ella había guardado todos esos años, mostraba a una joven pareja enamorada. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente en paz. Doña Carmen, pasando por el pasillo, lo escuchó tararear suavemente una antigua canción de cuna,
la misma que había escuchado a Isabel cantarle a Gabriel antes. La vieja ama de llaves sonrió, pensando en cómo aquella casa, antes tan silenciosa y formal, ahora rebosaba de vida y amor. El restaurante Botín estaba prácticamente vacío aquella noche de martes, excepto por la mesa reservada donde Francisco Martínez esperaba a su hijo. Alejandro llegó puntualmente a las 8 en punto, ajustándose la corbata mientras se acercaba. Su padre, a los 65 años, mantenía la misma postura imponente que lo había hecho conocido en el mundo de los negocios. «Hijo», Francisco saludó, secamente, señalando la silla frente a él. «Necesitamos tener una conversación franca sobre el futuro de la empresa y de la familia». El camarero sirvió vino tinto para ambos, y Alejandro esperó a que se alejara antes de responder. «Padre, si esto es sobre Isabel y Gabriel». «Es sobre todo, Alejandro», interrumpió Francisco. «Sobre responsabilidad, sobre legado, sobre el nombre Martínez. ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo? Del impacto que este arreglo familiar está teniendo en nuestros negocios?» «La gente siempre va a hablar, padre, pero Gabriel es tu nieto, lo aceptes o no». Francisco tomó un largo trago de vino antes de continuar. «Tengo una propuesta para ti. La empresa puede hacer un acuerdo generoso con esa chica, Isabel, ¿no? Un apartamento, una pensión vitalicia, educación para el niño, pero necesitan mantenerse alejados, preservar nuestra imagen». Alejandro sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la voz controlada. «Padre, no estoy pidiendo tu permiso. Estoy comunicando un hecho. Gabriel es mi hijo, Isabel es su madre y ellos son mi familia ahora. No hay dinero en el mundo que me haga renunciar a eso». «Estás siendo ingenuo, Alejandro. ¿Crees que esa chica no planeó todo esto? ¿Aparecer justo cuando estabas a punto de casarte con Elena?» «Fue Gabriel quien me encontró, padre. Por casualidad. O por destino, si prefieres. Y si quieres saber la verdad, Isabel pasó años intentando contarme sobre el embarazo. Yo fui el que huyó como un cobarde». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave sonido del piano, de fondo. Francisco estudió a su hijo con atención, notando algo diferente en su mirada, una determinación que nunca antes había visto. «¿Estás enamorado de ella de nuevo?», preguntó finalmente. Alejandro no esperaba esa pregunta. «Yo no lo sé, padre, pero sé que admiro a la mujer fuerte en que se ha convertido y amo a mi hijo más de lo que pensé que era posible amar a alguien». En ese momento, el celular de Alejandro vibró. Era un mensaje de Isabel con una foto. Gabriel se había quedado dormido sobre sus libros de matemáticas, intentando terminar la tarea antes de dormir. Sin darse cuenta, Alejandro sonrió al ver la imagen. Francisco notó el cambio en su expresión y le pidió ver la foto. De mala gana, Alejandro le pasó el móvil. El viejo empresario observó la imagen durante un largo momento. El niño en 1902. La foto era sin duda un Martínez. Tenía los mismos rasgos que Alejandro de pequeño, la misma forma de dormir sobre los libros, como él mismo había sorprendido a su hijo haciendo tantas veces. «¿A él le gustan las matemáticas?», preguntó Francisco, su voz traicionando una leve emoción. «Es su materia favorita», respondió Alejandro. «El otro día agarró uno de mis antiguos libros de contabilidad y quedó fascinado con los números. Tiene la misma mente analítica que usted, padre». Francisco le devolvió el móvil con los ojos llorosos. «Tu madre le habría encantado conocerlo». La mención de su madre, fallecida hacía 5 años, tomó a Alejandro por sorpresa. Era raro ver a su padre mostrar vulnerabilidad. «Padre», comenzó Alejandro suavemente, «¿por qué no viene a cenar a casa mañana? Para conocer a su nieto como es debido. Isabel hace un estofado que... ¿Isabel cocina?». Se lo interrumpió Francisco, sorprendido. «Cuando se lo propone, sí. Está llena de talentos ocultos. ¿Sabe ese vestido que llevó su secretaria en el último evento de la empresa? Fue Isabel quien lo hizo». Francisco pareció considerar la información. Después de un largo momento dijo: «¿A qué hora es la cena?». «A las 7», respondió Alejandro intentando contener la sonrisa. «Gabriel estará muy feliz de conocer a su abuelo».
De camino a casa, Alejandro reflexionó sobre la conversación. Su padre era un hombre difícil, moldeado por generaciones, de tradición y apariencias, pero había visto algo cambiar en sus ojos al mirar la foto de Gabriel. Al llegar a casa, encontró a Isabel en la biblioteca, organizando los libros de Gabriel. «¿Cómo fue la cena?», preguntó ella, preocupada. «Mejor de lo que esperaba», respondió Alejandro, ayudándola a guardar los últimos libros. «Por cierto, prepara tu famoso estrogonoff mañana. Tendremos una visita para la cena». Isabel dejó lo que estaba haciendo, entendiendo de inmediato. «¿Tu padre?». «Sí, y antes de que te preocupes, viene porque quiere, no por obligación». Esa noche, acostado en su cama, Alejandro pensó en la pregunta de su padre sobre estar enamorado de Isabel. La verdad era que sus sentimientos por ella nunca habían desaparecido realmente. Solo habían quedado dormidos, enterrados bajo capas de culpa y arrepentimiento. Ahora, conviviendo a diario, viendo su fuerza, su dedicación a Gabriel, su capacidad de perdonar, algo estaba despertando en su corazón. Pero había demasiadas heridas que sanar, confianza que reconstruir. Por ahora, ser padre de Gabriel y amigo de Isabel era suficiente. El futuro sería lo que tuviera que ser. La cocina de la mansión Martínez estaba muy animada desde temprano ese miércoles. Isabel, decidida a impresionar a Francisco, preparaba su estrogonoff especial con la ayuda de doña Carmen. Gabriel, sentado en la mesa de la cocina, alternaba entre hacer su tarea y observar el ajetreo, robando ocasionalmente un trozo de champiñón. «Mamá», preguntó él, masticando pensativo, «¿cómo es mi abuelo?». Isabel dejó de remover la olla por un momento. «Nunca lo he conocido en persona, hijo, pero tu padre dice que es un hombre tradicional». «¿Tradicional como aburrido?», preguntó Gabriel con la sinceridad típica de los niños. «Gabriel», lo reprendió Isabel, pero no pudo evitar una sonrisa. «No juzgues antes de conocerlo. Estoy segura de que tu abuelo te va a adorar». Alejandro, que entraba en la cocina en ese momento, escuchó el final de la conversación. «Claro que lo hará. Después de todo, eres un Martínez», dijo, despeinando el cabello de su hijo. «Pero también soy un Sánchez», respondió Gabriel orgulloso, refiriéndose al apellido de Isabel. Marcos e Isabel intercambiaron una mirada emocionada. Era impresionante cómo Gabriel lograba equilibrar las dos partes de su identidad con tanta naturalidad. A las 7 en punto sonó el timbre. Francisco Martínez, impecable en su traje italiano, fue recibido por Marcos en el vestíbulo de entrada. Traía consigo una antigua caja de madera. «Puntual como siempre, padre», comentó Marcos notando el objeto. «¿Qué es eso?». «Algo que he guardado durante mucho tiempo», respondió Francisco enigmáticamente. «¿Dónde está mi nieto?». Como si respondiera a la pregunta, Gabriel apareció en lo alto de la escalera, vistiendo una camisa formal que Isabel había hecho especialmente para la ocasión. Bajó los escalones lentamente, estudiando a su abuelo con curiosidad. Francisco se quedó paralizado por un momento. El parecido con Marcos de niño era aún más impresionante en persona. Pero había algo más allí, una mezcla de dulzura y determinación en la mirada que recordaba a Isabel. «Hola, abuelo», saludó Gabriel formalmente, extendiendo la mano como Marcos le había enseñado. Francisco ignoró la mano extendida y, para sorpresa de todos, incluido él mismo, abrazó fuertemente a su nieto. «Hola, pequeño», dijo con la voz entrecortada. Isabel, que observaba la escena desde la puerta del comedor, sintió lágrimas en los ojos. Marcos se acercó a ella discretamente, tocando suavemente su brazo en un gesto de apoyo. Durante la cena, la tensión inicial fue disipándose. Gabriel encantó a su abuelo con sus historias de la escuela y sus preguntas perspicaces sobre la empresa. Isabel sorprendió a Francisco no solo con su cocina, sino con su inteligencia y dignidad. «¿Así que eres costurera?», preguntó Francisco, sirviéndose más estofado. «Diseñadora, en realidad», corrigió Isabel amablemente. «Hago ropa a medida y tengo algunos proyectos de una línea propia». «Isabel es muy talentosa, padre», añadió Marcos.
Ya hemos pensado en abrir una boutique cuando se haya recuperado completamente. Francisco levantó las cejas interesado. ¿Una boutique? Eso podría ser una buena inversión. El mercado de lujo está en expansión y... Por favor, sin hablar de negocios en la mesa, interrumpió doña Carmen trayendo el postre. Hora del pudín. Después del postre, Francisco pidió hablar con Gabriel en privado. Llevó a su nieto a la biblioteca y abrió la caja de madera que había traído. Esto, explicó, era de tu padre cuando tenía tu edad. Dentro de la caja había un antiguo juego de bloques de construcción, perfectamente conservado. Pasaba horas construyendo ciudades enteras. Pensé que te gustaría. Los ojos de Gabriel brillaron. ¿De verdad puedo quedármelo, abuelo? Claro, que sí. Y hay algo más. Francisco sacó un sobre de su bolsillo. Es una cuenta de ahorros a tu nombre, para tu futuro. Después de todo, eres mi único nieto. Fuera de la biblioteca, Alejandro e Isabel escuchaban la conversación emocionados. Tu padre está lleno de sorpresas, comentó Isabel. Como tú, respondió Alejandro mirándola a los ojos. Gracias por darle esta oportunidad, por dárnosla a todos nosotros. Más tarde, después de que Gabriel se durmiera abrazado a sus nuevos bloques de construcción y Francisco se despidiera con la promesa de volver el domingo para un almuerzo familiar, Isabel encontró a Alejandro en el jardín. Tu padre se disculpó conmigo antes de irse, reveló ella. Dijo que juzgó mal la situación y a mí. Es un hombre orgulloso pero justo, respondió Alejandro. Y tú lo has conquistado así como nos has conquistado a todos nosotros. Todos nosotros quedó suspendido en el aire entre ellos, cargado de significados no dichos. Isabel sintió que su corazón se aceleraba cuando notó que Alejandro se acercaba. Isabel, comenzó él, con voz suave, estos últimos meses, teniéndote a ti y a Gabriel aquí, me he dado cuenta de que... Pero antes de que pudiera terminar la frase, fueron interrumpidos por doña Carmen. Doña Isabel, teléfono, es de su antigua vecina, parece urgente. El momento se rompió, pero algo había cambiado. Ambos sabían que una nueva página estaba a punto de escribirse en su historia. Una página que tal vez los llevaría de vuelta al amor que nunca dejó de existir, solo esperó el momento adecuado para florecer de nuevo. La llamada de la antigua vecina de Isabel trajo noticias inquietantes. Marcos, un joven de 19 años que vivía en el mismo barrio, había descubierto a través de documentos antiguos que Alejandro Martínez podría ser su padre. El chico era hijo de Clara, una ex empleada de la empresa Martínez, que tuvo una breve relación con Alejandro antes de Isabel. A la mañana siguiente, Isabel encontró a Alejandro en su oficina, preocupada por la situación. «Necesitamos hablar», dijo ella, cerrando la puerta. «Se trata de un chico llamado Marcos». Alejandro levantó la vista de los documentos que revisaba, notando la tensión en el rostro de Isabel. «¿Qué pasa con él?» «Es hijo de Clara Sánchez, Alejandro. ¿Te acuerdas de ella?» El rostro de Alejandro palideció. Clara había trabajado como becaria en la empresa hacía 20 años, cuando él aún estaba en la universidad. Tuvieron una breve relación que terminó cuando ella renunció y se mudó al interior. «Clara nunca me dijo nada sobre un embarazo», murmuró Alejandro, pasándose las manos por el rostro. «Bueno, aparentemente lo intentó», respondió Isabel suavemente. «Al igual que yo lo intenté años después». El peso de esas palabras golpeó a Alejandro como un puñetazo. ¿Sería posible que su pasado escondiera aún más secretos? ¿Más responsabilidades abandonadas? ¿Cómo va a reaccionar Gabriel a esto?, preguntó Alejandro preocupado. Apenas se ha acostumbrado a tener un padre, y ahora podría tener un hermano mayor. Nuestro hijo es más fuerte y comprensivo de lo que imaginas, respondió Isabel, enfatizando el nuestro de una manera que hizo que el corazón de Alejandro se calentara, a pesar de la situación. Esa tarde, Marcos apareció en la mansión Martínez. Era un chico alto, de aspecto serio, con rasgos que recordaban vagamente a los de Alejandro. Llevaba consigo una carpeta con documentos y fotos antiguas. «Mi madre nunca quiso que te buscara», explicó Marcos, sentado en la biblioteca.
Ella construyó una vida nueva, se casó de nuevo, fue feliz. Pero ahora que ya no está, necesitaba saber la verdad. Alejandro examinó los documentos con manos temblorosas. Cartas no entregadas, intentos de contacto, incluso una prueba de ADN realizada en secreto a través de un detective privado que Clara había contratado años atrás. ¿Por qué me buscas ahora?, preguntó Alejandro, todavía intentando procesar todo. Porque vi en los periódicos la historia sobre tu otro hijo, Gabriel. ¿Cómo lo acogiste? ¿Cómo estás intentando hacer lo correcto?, respondió Marcos, su voz traicionando una mezcla de dolor y esperanza. Pensé que tal vez hubiera espacio para un hijo más en tu vida. Isabel, que observaba la escena en silencio, notó el dolor en los ojos del joven. Era el mismo dolor que había visto tantas veces en los ojos de Gabriel cuando preguntaba por su padre. Por supuesto que hay espacio, dijo, sorprendiendo tanto a Alejandro como a Marcos. La familia no es algo que se mida o se limite. En ese momento Gabriel entró en la biblioteca, volviendo de la escuela. Se detuvo en la puerta, observando al desconocido que hablaba con sus padres. «Gabriel», llamó Alejandro, su voz temblando, ligeramente, «ven aquí. Quiero que conozcas a alguien». El niño se acercó con cautela e Isabel puso sus manos sobre sus hombros, dándole seguridad. «Este es Marcos», continuó Alejandro. «Él es tu hermano mayor». Gabriel miró a Marcos con curiosidad. Hermano, como Peter Parker y Harry Osborn. La referencia a los personajes de cómics rompió la tensión en el ambiente, haciendo que todos rieran. «Algo así», respondió Marcos, sonriendo por primera vez desde que había llegado. «Pero espero que nos llevemos mejor que ellos». En Nino, los días que siguieron, la familia Martínez pasó por un período de adaptación. Francisco, inicialmente impactado por la revelación de otro nieto, sorprendió a todos una vez más con su aceptación. «El pasado no puede cambiarse», dijo durante una cena familiar. «Pero el futuro está en nuestras manos». Alejandro, observando a sus dos hijos jugar videojuegos en la sala, sintió el peso de sus decisiones pasadas, pero también la bendición de tener la oportunidad de hacer las cosas bien ahora. Isabel se acercó a él, ofreciéndole una taza de café. «¿En qué estás?» «Pensando en lo impredecible que es la vida», respondió él aceptando la bebida. «Hace 3 meses estaba a punto de casarme con otra persona, viviendo una vida que parecía perfecta por fuera, pero vacía por dentro. ¿Ahora?» preguntó Isabel, sus ojos encontrándose con los de él. «Ahora tengo una familia. De verdad, tengo a mis hijos y te tengo a ti». La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de significados no dichos. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por gritos animados que venían de la sala. «Papá, Isabel, vengan a ver. Marcos me está enseñando unos trucos nuevos en el juego», llamó Gabriel entusiasmado. Se unieron a los niños en el sofá, formando una escena que, aunque no convencional, estaba llena de amor y autenticidad. La familia que Alejandro siempre quiso, pero nunca supo que necesitaba. Finalmente, se estaba formando. No a través de convenciones sociales o apariencias, sino a través del perdón, la aceptación y el amor verdadero. La primavera llegó a Pinenoitá, Madrid, trayendo no solo flores, sino también cambios significativos para la familia Martínez. Isabel, completamente recuperada de su enfermedad, comenzaba a dar los primeros pasos hacia su sueño de tener su propia boutique. Alejandro había reservado un espacio comercial en uno de los edificios de la empresa en el corazón del barrio de Chamberí, para que ella pudiera llevar a cabo su proyecto. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Isabel mientras caminaban por el espacio vacío que pronto se convertiría en su taller. «Es una inversión considerable. Estoy seguro de que vas a transformar esto en algo extraordinario», respondió Alejandro, observándola tomar notas en su cuaderno de bocetos. «Además, no es un favor, es una inversión. He visto tus proyectos, Isabel. Tienes talento». El sol de la tarde entraba por las grandes ventanas, iluminando el rostro de Isabel de una manera que hizo que Alejandro contuviera la respiración.
Estaba más hermosa que nunca, sus ojos brillando con la perspectiva de cumplir su sueño profesional. Mientras tanto, en la mansión, Marcos ayudaba a Gabriel con un proyecto de ciencias. Los hermanos habían desarrollado un vínculo sorprendentemente fuerte en las últimas semanas. Marcos, que estudiaba ingeniería en la Universidad Complutense de Madrid, encontraba en Gabriel un entusiasmo por el aprendizaje que le recordaba a sí mismo en su infancia. Entonces, si mezclamos el bicarbonato con el vinagre, explicaba Gabriel animadamente cuando Francisco entró en el estudio. Veo que tenemos 2 científicos en la familia, comentó el abuelo, sonriendo al ver la mesa cubierta de experimentos. Marcos, ¿has pensado en hacer unas prácticas en la División de Investigación y Desarrollo de la empresa? El joven levantó la mirada, sorprendido por la oferta. Sería un honor, abuelo. Yo también quiero trabajar en la empresa cuando sea mayor, declaró Gabriel. Pero solo después de ser astronauta, claro. Los 3 rieron, y Francisco sintió su corazón expandirse con una alegría que no experimentaba desde la partida de su esposa. Sus nietos estaban llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Por la noche, durante la cena, Isabel anunció que había tomado una decisión importante. «Creo que es hora de volver a casa», dijo, sorprendiendo a todos. «Gabriel y yo ya hemos abusado demasiado de su hospitalidad». «Pero mamá», protestó Gabriel, «¿por qué tenemos que irnos? ¿No estamos felices aquí?» Alejandro sintió su corazón apretarse. En los últimos meses, la presencia de Isabel y Gabriel había transformado la mansión en un verdadero hogar. La idea de verlos partir era demasiado dolorosa. Isabel comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No tienes que irte. Esta también es tu casa, tuya y de Gabriel». «Alejandro», respondió ella suavemente, «necesitamos hacer las cosas bien. No puedo seguir viviendo aquí sin un compromiso», completó él levantándose de la mesa. «Entonces, hagámoslo bien». Para sorpresa de todos, Alejandro se arrodilló al lado de la silla de Isabel, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Iba a esperar el momento perfecto, pero me di cuenta de que todos los momentos son perfectos cuando estoy contigo, dijo, abriendo la caja para revelar un delicado anillo de zafiro. «Isabel Sánchez, me diste el mayor regalo de mi vida cuando trajiste a Gabriel al mundo. Me diste una segunda oportunidad cuando menos lo merecía. Me enseñaste lo que es el amor verdadero y la familia. ¿Aceptarías casarte conmigo?» El silencio que siguió fue roto por Gabriel. «Di que sí, mamá. Por favor, di que sí». Isabel miró el anillo, a Alejandro, a su hijo emocionado, por la expectativa, a Marcos que sonreía discretamente, a Francisco que intentaba disimular la emoción y finalmente a doña Carmen, que lloraba abiertamente en la puerta de la cocina. «Sí», respondió con la voz entrecortada. «Sí, acepto». La celebración que siguió fue espontánea y alegre. Gabriel saltaba de felicidad. Marcos abrazó a su padre y a su futura madrastra, y Francisco abrió una botella de champán que guardaba para ocasiones especiales. «Ahora sí seremos una familia de verdad», exclamó Gabriel. «Hijo», Isabel lo corrigió gentilmente, «ya éramos una familia. Esto solo hará oficial lo que ya existía en nuestros corazones». Más tarde, en el jardín, Alejandro e Isabel caminaban de la mano bajo las estrellas. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó ella. «No quiero que lo hagas solo porque crees que debes». Alejandro se detuvo, volviéndose para mirarla. «Isabel, pasé la mitad de mi vida haciendo lo que creía que debía. Ahora, por primera vez, estoy haciendo lo que mi corazón me dicta. Te amo. Nunca dejé de amarte». El beso que siguió fue como un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para toda la familia que habían construido juntos. Arriba, Gabriel y Marcos observaban la escena desde la ventana, sonriendo. «¿Crees que serán felices para siempre?», preguntó Gabriel a su hermano. «Sabes», respondió Marcos pensativo, «creo que ya lo son». Los meses previos a la boda fueron intensos para la familia Martínez. La boutique de Isabel, llamada Casa Isabel Sánchez, estaba a punto de inaugurarse,
coincidiendo con la semana Suantos de la boda. El espacio en el barrio de Chamberí se había transformado en un elegante taller, donde sus creaciones exclusivas atraían la atención de la élite madrileña. «Lo has pensado todo», comentó Alejandro, admirando el logo dorado en la fachada del edificio. «Hasta la tarjeta de visita combina con la decoración». «Aprendí de los mejores», sonrió Isabel, organizando algunos vestidos en los percheros. «Tus clases de administración fueron muy útiles». En realidad, la asociación entre ellos iba más allá de lo profesional. Alejandro había aprendido a reconocer el valor del trabajo artesanal de Isabel, mientras que ella comenzaba a comprender mejor el mundo corporativo. Era un intercambio que los acercaba aún más. En casa, Gabriel y Marcos estaban involucrados en los preparativos de la boda a su manera. El más joven había decidido que sería el organizador oficial de la fiesta, creando hojas de cálculo coloridas con todos los detalles, un talento para los números que dejaba especialmente orgulloso a Francisco. «Abuelo, ¿crees que deberíamos poner más flores en el altar?», preguntó Gabriel mostrando su tablet con el proyecto de decoración. «Déjame ver». Francisco ajustó sus gafas, estudiando el diseño con seriedad. «Muy bien pensado, pero quizás podríamos añadir algunos arreglos laterales también». Marcos, que pasaba por la sala cargando algunos libros de la universidad, se detuvo para observar la escena. Era increíble cómo su hermano menor había conquistado el corazón del abuelo, transformando al severo empresario en un dedicado compañero de planificación de fiestas. Una tarde, mientras Isabel probaba su vestido de novia en el taller, recibió una visita inesperada. Elena López, su antigua rival, entró en la boutique. «Vine a hacer las paces», declaró Elena sorprendiendo a Isabel, «y tal vez encargar un vestido». Las dos mujeres conversaron durante horas. Elena confesó que, después de la ira inicial, se dio cuenta de que la cancelación de su boda con Alejandro había sido una liberación. «Él nunca me miró de la manera que te mira a ti», admitió. La conversación fue interrumpida por Gabriel, que llegó de la escuela acompañado por Alejandro. «Mamá, no vas a creerlo», exclamó el niño emocionado. «Fui elegido para representar a la escuela en la Olimpiada Matemática Española». Elena observó la interacción familiar con una sonrisa melancólica. Ahora entendía perfectamente por qué Alejandro había elegido ese camino. Por la noche, durante la cena, Francisco hizo un anuncio importante. «Alejandro, he estado pensando, tal vez sea hora de que asumas la presidencia del grupo». El silencio cayó sobre la mesa. Alejandro miró a su padre sorprendido. «¿Estás seguro, padre?» «Absolutamente», respondió Francisco. «En los últimos meses has demostrado un liderazgo que va más allá de los números. Has aprendido a equilibrar familia y negocios, a tomar decisiones difíciles basadas no solo en la lógica, sino también en el corazón». Isabel apretó la mano de Alejandro por debajo de la mesa, orgullosa. Ella, más que nadie, había sido testigo de su transformación. «Además», continuó Francisco con una sonrisa, «necesito más tiempo para acompañar a mi nieto en la Olimpiada Matemática Española». Gabriel esbozó una sonrisa radiante, mientras Marcos bromeaba. «Y para ayudarme con los proyectos de la universidad, ¿verdad, abuelo?». La familia rió, y Alejandro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era increíble cómo la vida había cambiado en tan poco tiempo. De un hombre centrado solo en las apariencias y el éxito profesional, se había convertido en un padre presente, un compañero dedicado, y ahora sería el nuevo presidente del Grupo Martínez. Más tarde, en la oficina, Alejandro encontró a Isabel admirando la foto familiar que habían tomado el domingo pasado. Todos juntos en el jardín, sonrisas genuinas, amor verdadero. «¿Nerviosa por la boda?», preguntó, abrazándola por detrás. «En realidad no», respondió ella recostándose en él. «¿Sabes por qué? Porque ya somos una familia. La boda es solo la celebración de eso. Siempre sabes las palabras correctas». Alejandro besó su cuello suavemente. «Fue así como me conquistaste la primera vez, ¿recuerdas?». Isabel se giró para mirarlo. «No, te equivocas. La primera vez nos enamoramos como dos jóvenes impulsivos.
Ahora, ahora nos elegimos como adultos, conociendo todos los defectos del otro, todas las cicatrices. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Gabriel llamando desde su habitación. «Papá, mamá, vengan a ver. Marcos y yo hemos preparado una presentación especial para la boda». Subieron las escaleras de la mano, listos para otra sorpresa de sus hijos. La vida no era perfecta, pero era real, auténtica y llena de amor, exactamente como debería ser. El día de la boda amaneció con un cielo excepcionalmente azul en Madrid. La Catedral de la Almudena, elegida para la ceremonia, estaba decorada, con orquídeas blancas y follaje. Una combinación elegante sugerida por Gabriel en sus meticulosas hojas de cálculo. En los aposentos reservados para la novia, Isabel se preparaba con la ayuda de un pequeño equipo. Su vestido, una creación propia, era un diseño delicado en encaje francés que resaltaba su elegancia natural. Doña Carmen, que más parecía una segunda madre, ajustaba el velo con manos temblorosas de emoción. «La señora parece una princesa», suspiró la gobernanta, conteniendo las lágrimas. Gabriel entró en la habitación, impecable en su traje a medida, llevando una pequeña caja azul. «Madre, esto es para ti. Marcos y yo lo elegimos juntos». Dentro de la caja había un delicado broche de zafiro, la misma piedra de su anillo de compromiso. «Es algo azul y algo nuevo», explicó Gabriel, orgulloso de recordar la tradición. Al Limúes, otro lado de la catedral, Alejandro ajustaba la corbata por 10ª vez cuando Marcos entró en la sala. «Padre», llamó el joven, pareciendo nervioso, «¿puedo hablar contigo un momento?» Alejandro asintió, notando la seriedad en el rostro de su hijo mayor. «Quería agradecerte», comenzó Marcos, «no solo por aceptarme en la familia, sino por mostrarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. Verte con Isabel y Gabriel me hizo entender que a veces necesitamos tiempo para convertirnos en la persona que deberíamos ser». Alejandro abrazó a su hijo emocionado. «Yo soy el que agradece, hijo. Tú y tu hermano me habéis enseñado más sobre el amor y la familia de lo que aprendí en toda mi vida». Francisco encontró a los dos todavía abrazados. «Es la hora», anunció, su voz traicionando la emoción contenida. La catedral estaba llena. Amigos, familiares e incluso Elena, que se había convertido en una cliente fiel de la boutique de Isabel, ocupaban los bancos decorados. Cuando comenzó la marcha nupcial, todos se levantaron. Gabriel entró primero, llevando las alianzas con una seriedad cómica. Luego, para sorpresa general, Marcos apareció tocando el violín, un talento que pocos conocían. La música, una composición propia, emocionó a todos. Entonces Isabel apareció. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un momento. Estaba deslumbrante, pero no era solo su belleza física lo que lo impresionaba. Era la fuerza, la dignidad y el amor que irradiaba. Durante la ceremonia, el padre Miguel, el mismo que había escuchado la confesión de Alejandro aquel día fatídico en la iglesia de San Ginés, sonrió al ver cómo Dios escribía derecho con líneas torcidas. «El amor verdadero», dijo en su homilía, «no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que aprende de los errores y crece a través de ellos». Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro sorprendió a todos al sacar un papel doblado de su bolsillo. «Isabel», comenzó él con la voz entrecortada, «escribí estos votos con la ayuda de nuestros hijos, porque ellos, mejor que nadie, entienden el significado de esta unión. Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino principalmente en los difíciles. Prometo ser no solo tu marido, sino tu compañero en todos los sentidos. Prometo nunca más huir de los desafíos, sino enfrentarlos a tu lado. Y sobre todo prometo hacer por merecer cada día el amor y la confianza que has depositado en mí». Isabel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Alejandro, nuestra historia no comenzó como un cuento de hadas, pero quizás sea aún más hermosa por eso. Prometo amarte con la misma fuerza que me hizo seguir adelante todos estos años. Prometo ser tu compañera, tu amiga y tu cómplice. Y prometo continuar construyendo, a tu lado, esta familia que es nuestra mayor obra». Después del intercambio de anillos,
Gabriel no pudo resistirse y corrió a abrazar a sus padres incluso antes del «puedes besar a la novia». La espontaneidad del niño arrancó risas y aplausos de los invitados. En la fiesta que siguió, Francisco sorprendió a todos con un discurso emocionado. Hoy no celebramos solo una unión, sino la victoria del amor verdadero sobre el prejuicio, del perdón sobre el resentimiento, del coraje sobre el miedo. Isabel y Gabriel no solo entraron en nuestra familia, nos enseñaron el verdadero significado de ella. Más tarde, durante el primer baile de los novios, Alejandro susurró al oído de Isabel: «Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias por volver a nosotros», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. En la pista de baile, Gabriel bailaba con doña Carmen, mientras Marcos conversaba animadamente con una prima de Isabel. Francisco observaba todo con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que el Imperio Martínez estaba en buenas manos, no solo en los negocios, sino principalmente en lo que respecta al amor y a la familia. Y así, bajo las estrellas de una noche madrileña, una historia que comenzó con abandono y dolor, se transformó en un viaje de redención, perdón y amor verdadero. Porque a veces es necesario perderse para encontrar el camino de vuelta a casa. Una casa construida no con ladrillos y cemento, sino con amor, comprensión y la certeza de que nunca es tarde para hacer lo correcto.